estoy estudiando psicología clínica en la UG, en el campus Elaya Salvatierra. Primero, pues me gustaría que nos quedara clara esta definición de salud mental. Según la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Quiere decir que la salud engloba la salud mental. Sin salud mental no hay salud. Y bueno, la salud es fundamental para el desarrollo. No puede haber desarrollo sin salud y no puede haber salud sin desarrollo. Esto es sumamente importante y bueno, también la OMS establece que hay algunos factores que van a influir para la salud mental, que son los factores biológicos, psicológicos y sociales, para lo que paso a la siguiente diapositiva con el modelo biopsicosocial. Antes de que se propusiera este modelo, los trabajadores de la salud utilizaban el modelo médico, que únicamente tomaba en cuenta los factores biológicos, que era todo lo orgánico. Para ellos, cualquier enfermedad tenía un origen orgánico y no tomaba en cuenta ningún otro factor. Ya a partir de 1977 se propone este modelo que pues incluye lo psicológico, lo biológico y lo social. Lo biológico pues sería toda la estructura física. Aquí sería, por ejemplo, nuestra herencia o nuestra genética que vamos a ir teniendo pues en nuestra familia. Dentro de lo psicológico está todo nuestro comportamiento, nuestros procesos cognitivos, nuestras emociones. Y dentro de los factores sociales sería nuestro lugar que ocupamos en el mundo y, bueno, las oportunidades que tenemos, si nacimos en una familia con recursos económicos bajos, altos, y, bueno, ¿de qué manera influye? Si se ponen a pensar, no es lo mismo que una persona con una enfermedad crónica degenerativa haya nacido en la pobreza con muy pocos recursos, que lo único que a lo que pueda acceder sean a los servicios de salud pública, a una persona que pues tenga todas las posibilidades de adquirir los servicios médicos que él desee. Y bueno, para esto me gustaría también pasar a las estrategias de afrontamiento. El afrontamiento es hacer frente a un peligro, problema, crisis o situación incierta o comprometida. No es lo mismo estar afrontando algo que estar frente a la situación. La manera de afrontar va a ser diferente en cada persona. Y bueno, hay dentro de están dos direcciones, que es dirigido a la emoción y dirigido al problema. Muchas veces nos dirigimos a afrontar una situación como a tratar de minimizar toda esta tensión, estrés que nos está causando. Y esto puede ser, por ejemplo, la evitación, minimización, distanciamiento, atención selectiva o incluso la negación. La negación, por ejemplo, puede ser también, lo manejan dentro de las fases del duelo y es cuando pues nos negamos a aceptar algo que ya sucedió, como en, no sé, si se nos muere algún ser querido, algún amigo, algún padre, hermano, muchas veces lo primero que vamos a hacer para protegernos va a ser negar la situación antes de aceptarla y de pasar por todo este proceso de duelo. Y bueno, dirigidos al problema, que ya se refiere más como a un cambio. Aquí ya sería actuar sobre la situación y buscar alternativas diferentes para poder afrontar de manera más adecuada la situación de estrés. Ahora, bueno, los factores de riesgo para la salud están asociados con una mayor probabilidad de aparición de una enfermedad, mayor gravedad o mayor duración de los principales problemas de salud. Los factores de riesgo, bueno, se refieren a todo lo que está alrededor de nosotros o bien, bueno, dentro, que van a hacer que nosotros podamos, no sé, adquirir alguna enfermedad, o que si ya la tenemos, pues sea, pues mucho peor su progreso. Entre estos, los que yo encontré en un documento,
pues los dividía entre sociales, ambientales y económicos y en los individuales y familiares. Algunos de estos son, por ejemplo, el acceso a las drogas y el alcohol, el aislamiento, la falta de educación y vivienda, el rechazo, la nutrición deficiente, pobreza, desventaja social, violencia, delincuencia, guerra o estrés. Y dentro de los individuales o familiares está el fracaso académico, déficit de atención, abuso, violencia, embarazos tempranos, desorganización familiar, enfermedades médicas o enfermedades mentales y los duelos. Y puse entre los dos un evento traumático, que bueno, este pudiera ser ahorita lo que estamos viviendo ahorita, como la pandemia, el tiempo del confinamiento. Para todos fue como algo inesperado, algo que pues que fue de la nada, no supimos cómo reaccionar y a muchos nos trajo muchas desventajas, como, no sé, el desempleo de algunas personas, y esto pues a su vez nos llevó a tener menos ingresos dentro de la familia, o no sé, igual para algunos es más estresante estar en clases en línea que ir a presenciales, porque bueno, es mucho más cómodo estar dentro de un salón y tener, o sea, tener la posibilidad de convivir más con tus compañeros o con los profesores, no sé, como que aprendes más, y tener que adaptarnos a esta nueva normalidad, pues para algunos fue algo fuerte. Otros eventos traumáticos que pueden ser son la violencia dentro del hogar, algún temblor, que bueno, aquí casi no pasa, bueno, no pasa más bien, pero en algunos otros lugares sí, y es algo que también es inesperado y que no sabe la gente cómo reaccionar, y entonces por ello entra a un estado de crisis, que bueno, también me gustaría detallarles que es una crisis. Una crisis es una falla temporal en los recursos habituales de afrontamiento, y bueno, que esto va a amenazar al sujeto con su equilibrio personal. De estas hay dos tipos de crisis, del desarrollo y las circunstanciales. Las del desarrollo son crisis que a todos nos pasan en algún momento cuando estamos por pasar de la etapa de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la senectud y todas esas. Estas pues son como esperadas y tienen como algunos impactos dentro de la persona, pero son normales y pasan en todas las personas. Diferentes en todas, pero sabemos que son normales. Y las circunstanciales, bueno, estas son inesperadas, son originadas por factores ambientales y no tenemos nosotros control sobre ellas. Y bueno, pues como los ejemplos que les acabo de dar, puede ser ahorita lo de la pandemia, se podría decir que nosotros estamos viviendo en una etapa de crisis y que esto nos está trayendo a muchos a lo mejor problemas de estrés agudo, ansiedad, por todos los cambios que tuvimos que tomar a partir de ello. Otras pues puede ser la muerte de algún familiar y todo esto. Y dice que, bueno, es una falla temporal de los recursos habituales de afrontamiento porque no tenemos la misma capacidad de afrontar o de, pues sí, se nos bloquea como todo nuestro sistema de, para afrontar las cosas, y no sabemos, o tal vez no tenemos no podemos pensar en varias alternativas, tenemos como una visión de túnel, a lo que me lleva a detallarles lo que es el estado de crisis activo, que es cuando la persona se encuentra en un estado de desorganización, invadida de tensión emocional y cuando su proceso homeostático está desequilibrado. Este puede durar de 1 a 4 horas y puede presentarse visión túnel, exceso de actividad sin objetivo, inmovilización, alteraciones cognitivas, preocupaciones o ideas distorsionadas. La visión de túnel, pues es cuando nosotros no podemos ver más allá de algo. Por ejemplo, si se nos murió algún familiar, no podemos ver que tenemos a otras personas alrededor de nosotros que a lo mejor necesitan de nosotros solamente nos estamos concentrando en la situación estresante y no podemos ver las alternativas que tenemos o todos los demás factores de protección que tenemos.
lo que también nos lleva a tener mucho más tensión, mucho más estrés, ansiedad y no nos deja pensar bien. Un exceso de actividad sin objetivo. Por ejemplo, cuando hay algún desastre natural, alguna persona que se encuentre demasiado alterada porque acaba de ver cómo perdió toda su casa, puede que esté caminando sin rumbo, que no, como que no esté dentro de sí. A esto se refiere esto, o la inmovilización, que una persona se quede así como en shock, que no sepa qué hacer, que esté el temblor y no se mueva, no corra, no grite, no haga nada. Que también, bueno, es como pone en peligro la vida de las personas, ¿no? Eh, las alteraciones cognitivas se refieren a la falta de atención y también a lo de abajo, que son como las preocupaciones o las ideas distorsionadas. Empezamos a preocuparnos de más por un futuro que pues es incierto y que a la vez nos genera más ansiedad y no vamos a saber cómo resolverlo, entonces empieza a ser como un ciclo, ¿no? Nos empezamos a preocupar porque qué va a venir después y después de eso, qué voy a hacer y es que si no tengo esto, me va a ir peor o algo así. Y bueno, las reacciones ante una crisis se dividen. Primero están las cognitivas, que es la confusión y desorientación, dificultades en la toma de decisiones, problemas para dormir, cuestionamientos a creencias espirituales, preocupación, pensamientos desordenados, problemas de concentración o mala memoria, pasividad, aislamiento, sentimiento de culpa y evitación. ¿Esto cómo nos puede afectar en nuestra vida diaria? Pues los problemas para dormir nos van a traer en sí pues más tensión. La preocupación no nos va a dejar pensar de manera productiva y, por ejemplo, si estamos en algún periodo de exámenes, pues no nos va a dejar concentrarnos bien a la hora de estudiar, a la hora de presentar el examen, no vamos a recordar nada, y pues no vamos a saber cómo pasar no vamos a saber cómo afrontar esa situación. Después de esto están las físicas, que es el cansancio, taquicardia, agresión física, hiperventilación, aumento o falta de apetito, hipersensibilidad a estímulos sensoriales o hipervigilancia. Si se fijan, en la anterior decía que falta de sueño o dificultad para dormir, lo que también, bueno, se relaciona con estas, con el cansancio o con estas otras. La agresión física también se da mucho cuando una persona está en crisis y eso puede ser peligroso para ella misma o para las otras personas. El aumento o la falta de apetito. Y bueno, pues pasamos a las siguientes, que son las emocionales. En estas están la tristeza y desesperanza, irritabilidad, enojo y resentimiento, cambios impredecibles de humor, ansiedad, miedo, desesperanza, sensibilidad emocional, baja autoestima y depresión. Y bueno, ¿qué se va a hacer con esto? Bueno, también por eso me gustaría hablarles de la intervención en crisis. Dentro de la intervención de crisis entran los primeros auxilios psicológicos y la terapia en crisis. Los primeros auxilios psicológicos son en primera instancia. Esa los puede hacer cualquier persona que esté capacitada y que tenga pues que se sienta segura de hacerlo. Y la terapia en crisis, eso ya lo tendría que hacer algún experto, algún terapeuta. Y bueno, los primeros auxilios psicológicos se hacen en el momento en que la persona está sufriendo la crisis. La intervención psicológica en crisis se orienta hacia la expresión de los sentimientos y experiencias internas de la persona que se relacionan con el evento que provocó el desajuste. El objetivo de los primeros auxilios psicológicos es proporcionar apoyo y facilitar la expresión de sus sentimientos y emociones, escuchar y comprender a la persona que está pasando por la crisis y reducir todo el peligro de mortalidad. Porque muchas veces, pues como les mencionaba, pueden volverse muy agresivas las personas,
o pueden estar en crisis tanto que hasta quieran terminar con su vida, y entonces ahí es en donde entramos nosotros a hacer los primeros auxilios psicológicos para tratar de volver en sí a la persona y que no haga daño ni a ella ni a los demás. Dentro de esto, bueno, está primero el desorden, luego entra como en una fase de negación, de instrucción. La intervención en crisis lo que busca es la traslaboración, que es como procesar toda la crisis y poder como afrontarla de manera adecuada, pero esta no se va a lograr dentro de los primeros auxilios psicológicos. Ahí es solamente como para estabilizar a la persona y entonces se va a lograr la terminación. Y bueno, los tiempos, la estabilización y la resolución. Con los primeros auxilios psicológicos se va a lograr únicamente la estabilización y la resolución ya se va a buscar en pues la intervención en segunda instancia o la intervención en crisis en sí. Para esto, una crisis puede mejorar la salud mental o empeorar la salud mental. ¿Cómo? De manera en que la persona sepa afrontar la situación. Puede mejorar porque la crisis puede traer algunos beneficios después. Puede la persona tomar las decisiones correctas y llevarlas hasta que, no sé si a lo mejor lo despidieron a la persona, está en crisis, pero él se pone a trabajar, se pone a buscar más trabajos en diferentes lugares y entonces encuentra uno que le pagan mejor de hecho y trabaja menos tiempo. Entonces ahí pues ella se va a sentir mejor y porque tuvo la capacidad de afrontar eso, buscó varias alternativas y encontró una solución. O empeorar la salud mental es cuando pues se quedan como estáticos, no superan la crisis, no la solucionan y entonces no pueden avanzar de ahí. Y entonces viene lo que vimos anteriormente, como todos los síntomas de tristeza, de depresión, de ansiedad, y entonces, bueno, ahí es cuando empeora. Y bueno, ahora sí me gustaría hablarles de los primeros auxilios psicológicos. ¿Tienen alguna duda con lo que es la crisis? Porque es muy importante. No, creo que no. Bueno, como ya les mencioné, los primeros auxilios psicológicos son de primera instancia y se las puede proporcionar cualquier persona. Son inmediatas, de corta duración, casi siempre en el lugar del incidente y se dirigen a cualquier persona impactada por un incidente crítico. Dice que casi siempre son en el mismo lugar porque pues es en el momento en que la persona está en crisis. Únicamente se tiene que buscar otro lugar cuando el lugar no sea seguro para la persona. Y bueno, su objetivo es proporcionar apoyo, reducir el peligro de muerte y enlazar a la persona en crisis con los recursos de ayuda. Cuando nosotros terminemos de dar todo este apoyo psicológico, tenemos que buscar con quién la vamos a enlazar. Esto es como con quién se tiene que dirigir ahora la persona, si con algún oficial de policía, por ejemplo, o con la Cruz Roja, o centros de ayuda que la van a ayudar, que le van a dar el apoyo que ella necesita. Y no podemos dejar a la persona así nada más como que ya te ayudé, entonces ya me voy, porque pues la crisis puede regresar si no la hicimos de manera correcta. Los objetivos, bueno, son proporcionar apoyo, facilitando la expresión de sentimientos y la ventilación de emociones negativas como el miedo, la tristeza, la angustia o el enfado. Muchas veces, pues lo único que nosotros tenemos que buscar es que la persona sepa cómo hablar sobre cómo se está sintiendo, sobre lo negativo que está sintiendo, y entonces cuando ella empieza a hablar, se va a ir sintiendo un poquito mejor. Reducir la mortalidad, desarrollar su red de apoyo informal y favorecer su riesgo hospitalario, etc. Esto quiere decir que vamos a buscar, por ejemplo, algún familiar, que eso ya sería como una red de apoyo, o como les mencionaba, con algún oficial de policía, con la Cruz Roja, con, no sé, otros medios que nosotros podamos contactar en ese momento.
Y nosotros vamos a hacer el nexo de unión con recursos de ayuda, proporcionándole información sobre los recursos necesarios y brindándole orientación sobre qué hacer y cómo hacerlo. Nosotros podríamos ayudarle mucho a la persona pidiéndole que ella busque ayuda psicológica y nosotros podríamos darle varia información que nosotros ya hayamos buscado, como, bueno, no sé en dónde den ahorita apoyo psicológico gratuito, pero podríamos buscar esa información y dársela tanto a la persona que estamos ayudando como a otra persona que esté a cargo en ese momento de ella, para que así la persona pueda terminar de estabilizarse y de poder encontrar la solución a su crisis. Bueno, la duración aproximada es de minutos a horas y es proporcionada pues por cualquier persona, como les mencionaba, padres de familia, policía, clero, abogados, médicos, enfermeros, trabajadores sociales, maestros, estudiantes, líderes, supervisores, bueno, quien sea que esté capacitado y que nosotros nos sintamos con la capacidad de poder hacerlo, porque si nosotros no estamos en condiciones para ayudar a las personas, lo único que vamos a hacer o que podemos provocar es que empeore. Si nosotros no estamos bien, si nosotros no nos sentimos bien en ese momento, no vamos a poder ayudar a la persona porque se va a empeorar, porque no le vamos a ayudar y podemos hasta empeorar la situación. ¿En dónde? En un ambiente informal, en donde esté ocurriendo. En hospitales, iglesias, hogares, escuelas, lugar de trabajo, líneas telefónicas de urgencia, en donde sea, pues podemos brindar ese apoyo. Y bueno, lo que busca es restablecer el equilibrio, dar apoyo de contención, reducir la mortalidad, rescate de eventualidades de riesgo y enlazar con recursos profesionales de ayuda. Ahora los componentes básicos de los primeros auxilios psicológicos. Lo primero que vamos a hacer es pues realizar el contacto. Primero nos tenemos que presentar, porque si la persona no nos conoce, no va a tener esa confianza de hablar o no va a saber ni quiénes somos y tal vez hasta, como les mencionaba, podemos poner peor la situación. En este momento tenemos que escuchar cómo la persona en crisis visualiza la situación y se comunica. Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces la persona no va a tener, no va a tener tantas palabras y solamente nos va a estar repitiendo lo mismo y va a tener la visión de túnel, que era lo que les mencionaba al principio. Aquí se les va a invitar a hablar y a escucharse a ellos mismos sobre lo sucedido y darse cuenta de las reacciones que están teniendo ante ese acontecimiento. En este momento, lo único que nosotros vamos a hacer es escuchar, escuchar. Si la persona no se presta a hablar, entonces nosotros podemos comenzar a hacer preguntas, pero jamás, jamás tenemos que hablar de nosotros, porque como les menciono, podemos empeorar la situación. Entonces aquí es hablar de lo que le está sucediendo a la persona. Si a la persona se le acaba de morir un familiar y está en crisis, nosotros no podemos decirle o darle ejemplos de situaciones personales como de, ay, a mí también se me murió mi abuelita o mi hermano y yo lo superé así. No, aquí lo único que tenemos que hacer es escuchar a la otra persona. Analizar las dimensiones del problema, que se va a enfocar en 3 áreas: en el presente, pasado inmediato y en el futuro inmediato. En el presente es qué sucedió, cómo te sientes, qué puedes hacer. En el pasado inmediato, quién, dónde, cuándo, cómo. Y en el futuro inmediato es enfocado a cuáles son los eventuales riesgos para la persona y prepararse para las soluciones inmediatas. Aquí es, pues, que hable sobre qué pasó, a quiénes afectó, cómo se siente la persona, qué puede hacer. Esta pregunta es muy importante porque le va a ayudar a la persona tal vez a poder generar más alternativas de solución, que en ese momento pues no las va a tener muy claras y ahí entonces nosotros podemos ayudarla. ¿Cómo? Pues dándole algunas alternativas de solución nosotros, porque en ese momento pues no va a tener mucho, no va a poder pensar mucho por la crisis por la que está pasando. Sondear las posibles soluciones. Aquí es la identificación de un rango de soluciones alternativas.
y acompañar a la persona en crisis a generar estas alternativas, incluyendo los obstáculos para la ejecución de estas. Aquí, bueno, nosotros vamos a tratar de poderle dar todas las alternativas posibles y que la persona decida cuál va a tomar, cuál va a hacer. Y también lo que tenemos que hacer al darle las alternativas es brindarle lo que tiene que hacer paso por paso, porque si no, va a decir, bueno, yo sí quiero hacer esto, pero no sé qué sigue, no sé qué tengo que hacer en este momento y después. Este, y este, también tenemos que tomar en cuenta todos los obstáculos que la persona tiene. Si, por ejemplo, se acaba de quedar sin trabajo y entonces entró en una crisis y nosotros lo estamos ayudando y le decimos, mira, pero puedes buscar en Facebook y puedes buscar rápido un trabajo para que no te quedes sin nada porque es la única que lleva recursos a su casa, pero a lo mejor la persona no tiene un teléfono celular, ni siquiera tiene redes sociales porque no sabe mucho de tecnología, entonces pues esa quedaría totalmente excluida y entonces nosotros tenemos que darle otras soluciones. Iniciar pasos concretos, ayudar a la persona a ejecutar una acción en concreto y tomar una actitud facilitadora o directiva según las circunstancias. Aquí es ya una vez que vimos todas las posibles soluciones que hay, entonces, como les decía, decirle paso por paso qué tiene que hacer. Primero, si es una persona que se quedó sin trabajo, bueno, ¿qué sigue? Buscar un trabajo en dónde, bueno, puede ser en la radio o puedes ir tú a buscar, luego ponen en los postes o puede ser por medio de redes sociales. ¿Qué sigue después de eso? Bueno, llamar o ir personalmente a donde se está buscando el, el trabajo. Tienes que ir a lo mejor arreglada o tienes que ir presentable para que seas, para que te puedan dar bien el trabajo. Y entonces ahí nosotros tenemos que decirle paso por paso qué tiene que hacer. Por eso dice que tenemos que tomar una actitud facilitadora o directiva. Directiva sería como esto, decirle paso por paso qué es. O facilitadora, bueno, ya darle más libertad a la persona. Y verificar el progreso. Completar el circuito de retroalimentación o determinar si se lograron o no las metas de los primeros auxilios psicológicos. Aquí, pues como les mencionaba en un principio, no podemos decir ya terminé yo de apoyarte, ya te veo un poquito mejor, entonces yo ya me voy, sino que ver que la persona misma nos esté diciendo, ¿sabes qué? Ya me siento mejor, y tú, a ver, asegúrate, que tú te hayas asegurado de que la persona ya se encuentre estable y con su red de apoyo, esto es buscar a algún familiar o alguien en quien la persona se pueda apoyar, pero nunca dejarla sola. Y bueno, los principios básicos, como les decía, es la escucha responsable. Aquí es escuchar nada más, no juzgar, no, a lo mejor si la persona se le murió su perrito y entró en crisis y nosotros así como, ay, pero pues no es para tanto, no tenemos que juzgar porque para una persona eso puede ser demasiado y tanto es que pudo haber entrado en crisis, ¿no? Transmitir aceptación, una atmósfera de confianza y empatía, proporcionarle información y permitir la libre expresión. Todo esto va, pues, como en conjunto, es respetar a la persona, respetar cómo piensa, cómo se siente, entenderla, para así poder ayudarla mejor. Y bueno, las operaciones prácticas de los primeros auxilios psicológicos son el contacto y acercamiento. Aquí vamos a iniciar el contacto de manera discreta y compasiva. ¿Qué se debe hacer? Ser empático, tener una actitud respetuosa, presentarse a sí mismo, como les decía al principio, porque no va a ser lo mismo si no nos va a dar la misma confianza si nosotros no nos presentamos que si nosotros le decimos, mira, soy Fanny, vivo en tal lugar y yo estoy aquí para ayudarte y yo sé cómo te puedes sentir un poquito mejor. Pedir permiso para hablar. Si la persona no se deja ayudar, pues lo mejor es que busquemos otra forma de ayudarlo, pero no obligarlo jamás. Y explicar
que se está ahí para ayudar. ¿Qué no se debe hacer? Invadir el espacio vital. Siempre tenemos que respetar pues el espacio personal de la persona y no estar como tan cerca para que la persona no se sienta atosigada. Hablar bruscamente, tenemos que hablarle como despacio y de una manera que se sienta en una atmósfera de confianza. Y mostrarse ansioso. Como les decía al principio, si nosotros no nos sentimos en estables como para ayudar a la otra persona, pues lo mejor es no ayudarlo porque lo único que podemos hacer es empeorar la situación. Cuando haya contacto con niños o adolescentes, es recomendable hablar primero con el padre o adulto que lo acompaña para explicarle el rol y solicitar su autorización, porque pues luego nos podemos meter en problemas legales. Entonces primero es buscar al papá y pedirle la autorización para ayudar a su hijo. Si no tiene ningún padre, bueno, entonces ahí sí podemos entonces acercarnos al niño y pedirle su permiso a él. Y bueno, siempre acuérdense de buscar, si se trata de niños, al final buscar a sus papás o algún cuidador para que se lo podamos entregar, para que no se quede solo. De acuerdo. Fanny, antes de que continúes, creo que va muy acorde a lo que estás platicando ahorita. Hay una pregunta que me hicieron ahorita por el chat y dice, ¿cómo sé que yo soy apto para dar este apoyo? Va en relación a lo que acabas de decir un poquito. Es decir, ¿qué puedo preguntarme yo primero antes de ayudar o cómo me evalúo para saber si soy apto o no para apoyar a alguien en alguna crisis? Pues yo creo que tendríamos que, te tienes que sentir seguro, no tiene que haber como ansiedad, como síntomas de hiperventilación o que no puedas respirar. Te tienes que sentir seguro y transmitir seguridad para que entonces así la persona no se sienta que pues que la otra persona está igual y que no la va a poder ayudar. ¿Cómo te puedes evaluar? Pues no sé, si tú te sientes tranquilo en ese momento, que no te tiemblen las manos a lo mejor, que no sientas que no puedes respirar, que tú te sientas como normal y que tengas como la necesidad de ayudar y de, pues de querer hacerlo porque ves a la otra persona mal, entonces hazlo. Yo creo que eso sería lo principal. Porque si no, bueno, si vemos a una persona en crisis y se nos está empezando a contagiar, entonces nosotros nos vamos a empezar a sentir como que, no sé, como se nos van a empezar a temblar las manos o nos va a cortar la voz o cosas así y entonces ahí es cuando te das cuenta que tú no estás bien y entonces no puedes ayudar a otra persona. No sé si Claro. quedó claro. Creo que sí, Fanny, y también, bueno, dentro de lo que comentas, hicieron una nueva pregunta. Por ejemplo, si las dos personas, tanto yo que digamos que la persona que quiere ayudar y el afectado que está presentando esta crisis, sufrieron como que la misma situación, Ujú. preguntan, ¿cómo sé que mi tranquilidad no es un efecto del shock? ¿Cómo sé que mi tranquilidad no es un efecto del shock? Sí, me imagino que cuando comentaste que a veces las personas como que sucede algo, no sé, una balacera o algo y se Ajá, quedan como muy tranquilos, como estática. que sí estáticos, ¿cómo saben que eso no es parte de su mismo shock, aunque estén Cuando estás, tranquilos? cuando estás como en shock, pues básicamente no te das cuenta como de nada. Entonces no te vas a dar cuenta de que está todo eso pasando a tu alrededor. Como les decía, si hay, por ejemplo, algún temblor o alguna balacera y tú pues no te mueves, es porque no, como que no te estás dando cuenta de lo que está sucediendo. Y por eso ni corres, ni te pones a llorar, ni gritas, ni nada. Y creo entonces ahí que no sería como nosotros estar conscientes de nosotros mismos, sería más bien como, pues que no estamos dentro de nosotros y pues por tanto no creo sentirnos en ese momento pues, con la capacidad de ayudar a alguien más. Es ahí más bien como que a ti te tendría que llegar la ayuda, el apoyo de otra persona, si es que la hay. Perfecto, gracias Fanny. Nos acaban de llegar otra pregunta. Dice, si yo ayudo a alguien en este sentido,
pero no soy profesionista, evidentemente, ¿en qué momento podría saber si esta persona ya necesita una ayuda profesional? Eh, si, por ejemplo, tú estás ayudando y no eres, bueno, por eso les mencionaba al principio que siempre hay que tener como el progreso completo, que hay que Ujú. terminarlo. Este, em, siempre hay que buscar a alguien con quien canalizar a la persona, ya sea con alguien de protección civil, no sé, alguien que esté ahí, con algún oficial de policía, con cualquier persona, y entonces la otra persona que va a ser como más profesional, pues tal vez ella sí se dé cuenta de que necesita o no la ayuda, pero nosotros siempre podemos brindar la información. Si nosotros estamos ayudando a alguien en crisis y no sabemos si tal vez necesita de una terapia más completa, nosotros igual podemos brindarle la información y que la persona pues decida si va a ir o no. Porque al final, bueno, incluso aunque la necesite, no siempre las personas van a ir. Perfecto. Gracias, Fanny, por responder estas preguntas. Por el momento no hay ninguna. Puedes continuar. Muchas gracias. Okay. Seguimos con el segundo punto, que es la seguridad y el alivio. Aquí, bueno, es garantizar la seguridad física inmediata y atender el alivio físico. Cuando estemos dentro de una situación en peligro y que la persona está en crisis, tal vez no siempre va a estar en un lugar muy seguro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es llevar a la persona a un lugar mucho más tranquilo, incluso aunque no corra ningún riesgo ahí, pero hay mucho ruido, o hay mucha gente, nosotros tenemos que buscar el lugar más tranquilo posible para poder ayudar a la persona, porque si no, pues la persona no se va a concentrar en nosotros, va a estar como muy distraído en todo lo que esté pasando, porque como les mencionaba al principio, pues no hay mucha atención y que pasen mucho más cosas le va a dificultar mucho más la atención en ese momento. Entonces es asegurarnos de que las personas y las familias estén físicamente seguros. Si es necesario, reorganizar el entorno inmediato para aumentar la seguridad física y emocional. Y bueno, atender el alivio físico es buscar maneras para brindar a una persona, ay, es que aquí ya no me para brindar un ambiente físico más cómodo, considerando factores como la temperatura, la iluminación, la calidad del aire, el acceso a muebles y cómo estos muebles estén acomodados. Tal vez aquí se ve así como que, ay, pues eso como que, ¿cómo puede influir? Pero cuando la persona está en crisis, como les mencionaba, muchas veces les falta el aire. Entonces, si están en un lugar muy encerrado, se van a sofocar y se van a empezar a sentir peor. Nosotros tenemos que tomar como todos los aspectos posibles en cuenta para poder ayudar de mejor manera a la persona. La iluminación, pues a lo mejor le da miedo la oscuridad y no podemos tenerlo en un lugar oscuro. La calidad del aire, como les decía, para que pueda sentirse que respira bien, para que no se sienta sofocado, que no haya muchas personas a su alrededor. Si estamos en un lugar donde haya muebles, por ejemplo, en una situación de temblor, que aquí no ocurre, pero pues se refiere mucho como a eso, que no se estén como derrumbando, que esté a salvo su seguridad, tanto de la persona como de nosotros, que somos quienes vamos a brindar el apoyo. Y la estabilización, aquí, bueno, es calmar y orientar a la persona que se encuentra emocionalmente abrumado o desorientado. Para esto podemos utilizar técnicas de relajación. Y yo puse como respiración guiada y respiración diafragmática. Hay muchas técnicas que se utilizan para controlar la ansiedad, pero en un momento de crisis a mí estas me parecen que son como mucho más adecuadas porque hay otras que son, por ejemplo, de imaginación y como que en ese momento pues no vamos a poder poner a la persona a que imagine mucho, ¿verdad? Puede ser respiración guiada, esta es que nosotros vamos a guiar a la persona y respiración diafragmática también es con nuestra ayuda. Y bueno, aquí me gustaría enseñárselas, a ver si se puede, porque pues como es en línea, no sé mucho, ¿verdad? Si se puede. Pero vamos a todos tratar de buscar, si estamos sentados, que nuestros pies toquen el suelo, y
si estamos en una silla, pues recargarnos en la silla. De esta manera, al momento de tú empezar a cerrar los ojos y empezar a respirar, pues no te vas a sentir como que en desequilibrio y que te vayas a caer. Y luego vamos a poner una mano en nuestro pecho y una mano abajo de nuestro pecho, que sería como en donde está el diafragma, nuestra panza, por así decirlo. Y aquí vamos a empezar a contar la respiración. Al momento de estar respirando, nosotros tenemos que sentir cómo se infla la parte de abajo, el pecho no, porque pues entonces estaríamos haciendo mal la respiración. Entonces vamos a poner una mano en el pecho y una mano en el estómago y ahí vamos a empezar a ayudar a la persona a que respire con nosotros. Y bueno, los segundos pueden variar. Hay unas personas que, por ejemplo, 5 segundos se les hace mucho y hay otras personas que si les pones 3 se les hace muy poquito y no les sirve. Entonces nosotros vamos a tratar de buscar la que mejor se acomode en aquel momento. Y bueno, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y en esos 4 segundos vamos a inhalar. Luego vamos a quedarnos con 3 segundos con el aire en nosotros y vamos a empezar a exhalar en otros 4 segundos. De esta manera, bueno, la respiración es fundamental en un momento, en todo momento, ¿no? Pero cuando la persona se encuentra en un estado de crisis, pues ayudarla a que retome su respiración correcta puede ayudarnos muchísimo y puede ayudarla muchísimo a que logre esta estabilización, porque muchas veces es lo que más se les dificulta respirar, encontrar como esa manera adecuada. Luego, la recopilación de información. Aquí, bueno, es recopilar suficiente información de modo que se pueda adaptar y establecer un orden de prioridades en las intervenciones que le permita satisfacer esas necesidades. El proceso de recopilar y clarificar información comienza inmediatamente después del contacto y continuará durante todo el tiempo que se administran los primeros auxilios psicológicos. La recopilación de información, pues es escuchar atentamente todo lo que nos diga la persona, porque si la persona nos está hablando, pero nosotros no estamos poniendo atención, a lo mejor nos da un dato que nosotros podemos utilizar para poder empezar a hacerla que se sienta mejor. Entonces, en todo momento hay que escucharla y si la persona no quiere hablar o no sabe qué decirnos, nosotros podemos empezar a hacer algunas preguntas conforme lo que nos va diciendo. De ahí mismo vas a ir sacando las preguntas, no hay como una guía de qué voy a preguntar primero y qué voy a preguntar después. Y bueno, yo vi una imagen que la verdad me pareció muy, muy interesante y se las pasé a una tablita que es lo que sí debemos y lo que no debemos hacer. Lo que sí, bueno, es realizar el contacto, mostrar interés por comunicarte e invitar a la persona a hablar y mantener el contacto visual. Aquí es muy importante también que cuando nosotros tomemos la decisión de ayudar a la otra persona, pues estemos completamente seguros porque no sabemos cuánto tiempo va a durar el apoyo. No es como que, ya duró 1 hora y ya se acabó mi tiempo, entonces ya. No tiene un tiempo específico, entonces puede durar desde minutos, o sea, puede ser muy rápido, o puede durar hasta 4 horas, que es, no sé, lo que tarda una persona en estabilizarse. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que podemos ahí tardar mucho tiempo y tenemos que, por ello, estar seguros de querer apoyar. Analizar el problema, examinar el pasado, presente y futuro inmediato, identificar los conflictos o problemas que necesitan tratarse de forma inmediata y cuáles pueden dejarse para después. En ese momento, pues nos vamos a concentrar en la situación que desencadenó la crisis. No vamos a hablar de otros problemas que tenga la persona, porque entonces ahí nos vamos a estar desorientando y pues lo único que tenemos que hacer es estabilizarla. Y analizar las posibles soluciones, averiguar los intentos previos de solución y proponer nuevas alternativas. Incluso en la terapia en crisis, que ya esa la da un terapeuta,
el terapeuta tiene que concentrarse en la situación en crisis y no hablar de otros problemas. Ya si la persona quiere ir a terapia por otros problemas, pues ya será después, pero primero se tiene que tratar la situación estresante o por la que se llegó a la crisis. Lo que no debemos hacer es contar nuestra propia historia, porque, bueno, puede empeorar muchísimo la situación. Era como el ejemplo que les ponía de si se murió el familiar de alguien, y queremos tratar, ayudar, no sé, a nuestra amiga que se le murió su papá, y nosotros empezarle a decir, ay, es que a mí también se me murió mi abuelito el año pasado, y mira, yo hice esto. Eso lo podemos hablar tal vez después, pero en el momento en que la persona está en crisis puede empeorar muchísimo las cosas. No debemos ignorar los hechos y sentimientos de la otra persona. Como les decía, las causas de una crisis pueden ser cualquiera y pueden ser muy diferentes a las que nosotros tendríamos si estuviéramos en crisis, pero tenemos que aceptar que cada persona es diferente y que cada persona toma las situaciones de diferente manera. Visión de túnel, nosotros tenemos que estar ahí para dar varias alternativas, entonces no podemos tener una visión de túnel que nada más nos deje ver una sola solución o no enfocarnos en todo lo que tenemos alrededor. No observar detenidamente el contexto, intentar resolver todo ahora y tomar decisiones obligatorias a largo plazo. Dejar detalles al aire o suponer que la persona continuará con el plan bajo su propia responsabilidad, que sería el no seguimiento. Era como les decía, no podemos suponer que pues como ya la dejamos bien, entonces la persona va a buscar ayuda. Nosotros en lo que sea, en la medida de lo posible, en lo que esté en nuestras manos, vamos a tratar de darle el seguimiento a la persona, de decirle, no te sirvió ir con esta persona, entonces te busco o te ayudo a buscar en algún otro lugar para que vayas tú a terapia. Y otra cosa muy importante también es que no debemos hacer jamás promesas que no podemos cumplir. Entonces ahí tenemos también que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos. No podemos, por ejemplo, decirle a la persona, yo te prometo que todo va a mejorar, porque eso no está en nuestras manos y tal vez no sea cierto y ya se lo prometimos y entonces no. Lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, yo te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ayudarte. Eso ya es mucho más aceptable y no te va a comprometer a algo y no le vas a estar prometiendo algo que no puedes cumplir. Y bueno, hasta ahí terminó lo de primeros auxilios psicológicos. No sé si Muy bien. tienen alguna duda con eso. Sí, Fanny, sí, de hecho, sí hay algunas dudas. Bien, la primera, nos dicen, ¿habrá algunos tips o ejercicios psicológicos para poder trabajar nuestra mente, para poder prevenir una crisis o estado de shock al momento de vivir una experiencia impactante? ¿O no se puede hacer nada hasta vivir la situación y saber cómo reacciona nuestro cuerpo? Yo creo que no, pues es que una crisis, pues como les digo, es como que no la esperamos, no tenemos control sobre ellas y no podríamos como, prepararnos para una crisis. Pero lo que sí podemos hacer es, entrenar estas respiraciones y entonces si nosotros estamos en una situación de estado de crisis, podemos empezar nosotros mismos a practicar estas técnicas. Eso es lo que podríamos hacer, pero ya sería en el momento. Y no es como garantizar que va a funcionar, porque tal vez ni siquiera te acuerdes en ese momento de las técnicas. Muy bien. Gracias, Fanny. Hay otra preguntita también que tenemos por aquí y dice, en el punto propon nuevas alternativas. ¿Se refiere a ayudarlo a buscar por su cuenta alternativas o nosotros sugerirle alternativas? Es sugerirle, porque en ese momento la persona no va a tener como la capacidad de generarlas por ella misma. Nosotros podríamos ayudarle a ver, tú dime qué puedes hacer y poderla ayudar a que ella misma genere las alternativas, pero si vemos que de plano pues no está dentro de su capacidad en ese momento, entonces nosotros es proponerlas.
nosotros generarlas en ese momento y decirle, mira, tienes estas opciones y para cada una tendrías que hacer tal y tal y tal. Claro, muy bien. Gracias, Fanny. Ah, creo que tenemos por aquí otra pregunta. Dame un segundo. Sí, ya. Bien, la pregunta es, en el cuadro anterior mencionaste que dar solución a los conflictos. ¿Puedes dar un ejemplo, por favor? En el cuadro anterior, Ujú. a ver, voy a regresarme. Dar solución a los conflictos, Ujú. pues se refiere, bueno, tiene que ver mucho con la pregunta anterior, que era como, si por ejemplo la persona está en crisis porque acaba de perder su trabajo, entonces nosotros vamos a tratar de darle todas las alternativas posibles de solución. A eso se refiere, como a nosotros proponer todas las soluciones posibles que tiene para que la persona decida cuál va a tomar. Claro, muy bien. Fanny, hay otra pregunta por aquí. ¿Qué sugerencias les darías a los estudiantes que viven en zonas de riesgo y violencia? Este, pues yo, por ejemplo, estaba estudiando en Celaya y Celaya es un lugar muy, muy feo. Yo lo que hacía, pues, era, eh, no sé, una vez una maestra en clase nos puso a pensar, imagínense que van en la calle y empieza a haber una balacera o que los están siguiendo. Entonces, ¿ustedes qué harían? Y yo creo que esto es, bueno, a mí me funcionó mucho y en el grupo mucho más porque yo pensé, bueno, si alguien me viene siguiendo, yo me metería a una tienda y le hablaría a mi papá, como de ven por mí, ya, ¿no? Entonces lo que podemos hacer nosotros es pensar antes en todo lo que lo que se está, todas las situaciones posibles en esa ciudad, o en esa colonia, o no sé, este, pensar previamente lo que puede pasar y entonces nosotros empezar a tener ideas o diferentes soluciones para que en ese momento no tengamos como que estarlo procesando y solamente acordarnos de lo que ya pensamos, de las posibles soluciones que tuvimos y entonces actuar sobre la más indicada en ese momento. En, bueno, en aquella ocasión, una compañera nos dijo que ella siempre, siempre caminaba en sentido contrario de las calles. Así, si un carro, o sea, sentía que como que un carro era como medio sospechoso, pues ella tenía mucho más posibilidad de correr porque iba en el lado, en sentido contrario, y pues de esa manera era como mucho más fácil librarse de esa situación. O como les digo, yo pues pensé en meterme en una tienda y hablarle a mi papá, pero tal vez no tenemos la posibilidad de, no sé, no tenemos teléfono o algo así. Entonces ir nosotros solitos generando otras soluciones para ver en ese momento cuál tomaríamos. Perfecto. Gracias, Fanny. Chicos, por favor, les recordamos que mantengan sus micrófonos apagados para que no viciemos el sonido cuando Fanny esté hablando, por favor. Muchas gracias por apagarlo. Tenemos otra pregunta, Fanny, con respecto a la seguridad. Creo que es un tema que hoy en día nos aqueja bastante. Y dice así, hablando de la seguridad, ¿qué recomendación hay con respecto a las noticias o las notas amarillistas que suelen surgir? Se refiere ella a que todos queremos estar informados, pero eso también genera un estrés. ¿Qué puede sugerir en este sentido? Bueno, siempre, siempre es buscar las páginas oficiales si queremos algún dato para nosotros no ver, por ejemplo, es que hay unas noticias, hay algunas notas que nos alarman más de lo que debería. Si nosotros únicamente queremos o sí queremos estar enterados, pero no nos queremos sentir abrumados de como de ya no me quiero sentir estresado, por ejemplo, ahorita con los casos, cuántos casos hay, cuántos van incrementando, las muertes y todo eso, pues siempre buscar los sitios oficiales como el de Guanajuato. El de Guanajuato tiene uno que yo lo checo bastante seguido y hay uno de estadísticas también como en México y en el mundo. Ahí te va diciendo pues los datos concretos, lo que necesitas saber. Pero hay otros que, por ejemplo, pues que no sé mucho de esas páginas, pero que te puede decir,
hubo tantos muertes de un día para otro y esto ocasionó. Entonces, como que evitar esas notas y va a ir más como por lo concreto, por lo que te va a decir lo que es. O si te sientes, o si las personas se sienten como que ya no quiero saber nada de eso, pues entonces evitar igual buscar estos sitios, no ver información, pero también estar siempre como cuidándonos de todo lo que ya, todo lo que ya sabemos. Claro, muy bien, Fanny, muchas gracias. Por aquí tenemos una pregunta. Quiero abrir el micrófono a María Guadalupe García. Quiere hacer ella una pregunta. Adelante, Mari. Hola a todos. Bueno, mi pregunta es, por ejemplo, si es una persona que ha pasado por bastantes episodios de crisis, o bueno, varios, ¿esa persona es capaz como de reconocer su comportamiento y a lo mejor mentalizarse o programar su mente, no sé cómo se diga, para que, digamos, saber cómo manejarlos ella sola? ¿O eso es imposible o cómo sería? No, sí es muy posible. Al principio les hablaba un poquito de las estrategias de afrontamiento. Si la persona ha pasado por varias crisis y tuvo unas estrategias de afrontamiento bastante, este, pues que le ayudaron, que fueron servibles, va a tener a lo mejor la capacidad de que en una siguiente crisis, pues la va a saber afrontar mucho mejor. Pero sí, bueno, es que también eso depende mucho, por ejemplo, del desarrollo. En la clase de intervención en crisis a nosotros nos explicaban que desde chiquitos nosotros vamos aprendiendo a cómo afrontar incluso las cosas más pequeñas y que eso nos ayuda muchísimo en cómo vamos a ir afrontando luego las crisis mucho más grandes. Si a nosotros, por ejemplo, nuestros papás jamás nos dejaron afrontar ninguna situación porque nos dieron todo en nuestras manos, cuando nosotros nos encontremos en una situación en la que nuestros papás no nos puedan ayudar, pues vamos a estar en una crisis muy diferente a un niño que supo ir afrontando por él solito, a lo mejor discusiones en su salón o peleas con sus maestros o todo eso que vivimos en la infancia. Entonces, una persona que ya ha estado en varias crisis, si la supo afrontar de manera correcta y si se sintió bien, pues va a tener buenas habilidades para ella solita afrontar una nueva que venga. Pero si no, si, como te digo, ha tenido varias crisis, pero siempre se las han solucionado y ella no ha tenido esa capacidad o esa habilidad ya de resolverlas por él mismo, pues va a ser muchísimo más complicado. No sé si te quedó claro. Sí, tengo otra pregunta. También de la de estrategia de afrontamiento vi que era una de cambio, entonces yo la quise interpretar como que, bueno, la sabes afrontar y haces, pues sí, un cambio sobre esa situación que te beneficie a ti para que no te afecte tanto. En esa situación, ¿sería necesario ir a terapia para siguientes episodios de crisis o ya es como que lo has resuelto por ti mismo? Ahí es como, bueno, el cambio se refiere a algo que es como mucho más solucionable. Cuando, por ejemplo, bueno, en las otras les ponía, por ejemplo, la evitación. Cuando estamos nosotros en periodos de exámenes, hay quienes prefieren no pensar en que estamos en exámenes y entonces evito la situación, evito estudiar y pues ya, ¿no? Esa es como su manera de afrontar. Pero en el momento en que está en el examen, a lo mejor se va a poner mucho más ansioso. O hay quienes deciden, por ejemplo, que ya sería dirigido al problema, que sería el cambio. Entonces yo me voy a poner a estudiar para en ese momento saber y pues no importa que ahorita a lo mejor me desvele hasta las 2 de la mañana, pero va a haber un cambio. A eso se refiere. Entonces no sería como, bueno, no sería necesario ir con alguna terapia o buscar ayuda porque ya lo solucionaste tú. Muchas gracias. Sí, de nada. Gracias, Fanny. Bueno, creo que estás bombardeada por preguntas. Es un tema muy, muy interesante. Por aquí tenemos otra pregunta que dice, bueno, es con respecto a cómo superar estas cosas y lo que hablabas de cómo a veces los padres no dejan a los hijos resolver este tipo de situaciones, ¿no? Entonces la pregunta va dirigida a esto. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos, sobrinos o niños a superar esto? ¿Qué nos puedes recomendar? Yo, bueno, si los niños, por ejemplo, se encuentran en una pelea con algunos primos o en situaciones que ellos solitos pueden solucionar, nosotros nada más tenemos que decirle,
cómo puede hacerlo, pero dejarlo que él lo haga, no estar siempre nosotros sobre ellos. O sea, no sobreprotegerlos, es como dejar que el niño aprenda sobre la marcha, sobre cómo se van a ir solucionando los problemas. Cómo hacerlo, yo creo que depende mucho de la situación. Pero sí es como evitar sobreprotegerlos, evitar darles todo o evitar que a lo mejor nunca se caiga. Es que yo, por ejemplo, con mis sobrinos, sí soy muy como sobreprotectora, porque no me gusta verlos a que andan corriendo y se van a caer o algo así. Entonces prefiero cargarlos, ¿no? A los chiquitos. Y eso, bueno, me da mucha risa porque, no sé, pienso que yo no podría tener hijos en ese sentido. Este, y yo veo que mi hermana es como de, pues déjalo, o sea, se va a caer en algún momento, pero tiene que aprender. O sea, tiene que aprender que se va a caer y que a lo mejor ya no tiene que correr así de esa manera porque todavía no puede hacerlo y entonces él solito irá aprendiendo, ¿no? Entonces yo creo que de esa manera, pero las situaciones pues sí van a variar. Y yo creo que sería como cada que se encuentre el niño en alguna situación difícil, estresante, que le pueda causar dolor, pues nosotros preguntarnos antes si es conveniente ayudarlo y de qué manera. No darle todo ni no evitar que sufra nada. Ok, gracias, Fanny. Por último, una última preguntita. Dice, ¿es factible portar un spray pimienta o lámpara de electroshock, perdón, por seguridad? ¿O puede ser un arma de doble filo estar como siempre a la expectativa de que algo malo pasara? Yo creo que es bueno cargarlo si sabemos usarlo correctamente, porque en ese momento, por ejemplo, si sacamos el spray y no sabemos usarlo bien, no tenemos mucha habilidad con él, pues podemos hasta incluso, no sé, hacer que, no sé, que sea como peligroso incluso para nosotros, en lugar de darle a él, a lo mejor darnos a nosotros mismos. Entonces, si vamos a aportar algún arma que sea para pues para nuestra protección, saberla usar, yo creo, porque si no, sí sería como un arma de doble filo. Entonces, estar bien seguras de que sabemos usarlo, si no, pues mejor no. Ya no te escuché, Norma. Creo que hay una, bueno, como un pequeñito caso que quiere ella como que lo analice. Dice, tengo una prima que quedó traumada tras ver una agresión. Una de sus tías sufría con su esposo, cualquier cosa que parezca, bueno, hablaban muy fuerte entre ellos y en donde se vea que estén, ay, deme un segundo porque, ya, donde ella, cuando la niñita ve que alguien está jugando, así como, y ella inmediatamente llora porque pues, a lo mejor le recuerda esa parte, cómo se podría ayudar a superar a los niños este tipo de crisis. Es una niña. Se dice primita, me imagino, no sé qué tan pequeñita sea, pero... Ay. A ver, ¿otra vez me pueden repetir la situación? Sí, ok. Tiene una primita que quedó traumada tras ver una agresión que sus tías sufrían. Bueno, a través de su esposo, creo que. Es que no me aclara muy bien la situación. Bueno, si bueno, ya después de esta agresión que su esposo, del tío hizo sobre la señora, la niña cada que habla muy fuerte a alguien o tiene o ve que alguien está jugando muy alterado, la niña llora. La niña tiene 2 años, me acaban de decir. Mm, Ujú. Híjole, ahí sí, no sé, es que está muy chiquita. Ah, mm, no se me ocurre alguna manera para poder, porque es que está muy chiquita y entonces te podría decir hablar con la niña, pero tal vez como Claro, está muy chiquita, pues no. no entiende esa parte. Si quieres lo dejamos para el final eso, ya podemos hablarlo muy personalmente con la chica, ¿de acuerdo? Ujú. Y bueno, y por aquí nos mencionan algunos consejos que nos puedas dar para sobrellevar el encierro y nuestra privacidad que ha desaparecido. Ajá, para sobrellevar el encierro, yo creo que es muy bueno que nosotros hagamos actividades que nos gustan. Si por ejemplo a nosotros nos hace sentir bien arreglarnos, entonces sería
pues arreglarnos todos los días, no importa que no salgamos, es arreglarnos para nosotros y de esta manera vamos a sentirnos un poquito mejor. También podríamos llevar el mismo ritmo que hemos llevado. Bueno, por ejemplo, ahorita que yo estuve en vacaciones, no tenía pues clases, ¿no? Entonces tal vez no tenía la obligación de levantarme temprano, sin embargo lo hacía para no perder como ese ritmo y no sentirme como diferente a las actividades que antes hacía. Hacer ejercicio, comer muy bien, para que también no nos sintamos como decaídos, ver películas, si nos gustan ver películas, si nos gusta hacer algún deporte en específico como bailar o como, no sé, hacer gimnasia o no sé, algo así, pues hacerlo. Y para esto, bueno, también yo, por ejemplo, ya voy a entrar el lunes a la escuela y entonces mis horarios pues ya van a ser como más diferentes. Yo lo que hacía era pues, levantarme temprano, después hacía ejercicio y luego venía una prima a que le ayudara con algunas cosas de la escuela, una prima chiquita de 11 años. Entonces yo ya tenía como, al menos mi mañana estaba bien programada. Ahorita que ya voy a entrar a la escuela, pues todo eso me lo va a cambiar. Pero ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros armar como un calendario y lo pegamos en algún lugar en nuestro cuarto o en algún lugar donde nosotros podamos verlo. Y, no sé, el lunes tengo clase de, no sé, de 8 a 11, ¿no? Pero de 11 a 1 tengo libre y entonces en ese momento puedo hacer ejercicio y después desayunar. Luego de 1 a 3, por ejemplo, tengo otra vez clase, pero de 3 ya hasta en la tarde tengo otra vez libre y entonces ahí puedo hacer otras actividades. Yo creo que eso nos puede ayudar muchísimo en el encierro. Y lo de, no sé si tengan alguna duda. Creo que no, Fanny, por el momento ya la resolviste todas. Si quieres puedes continuar. Bueno, de hecho ya lo que seguía era mucho del tema con esa pregunta, que era cómo cuidar la salud mental. Muy bien. Y ay. Sí, Fanny, ahorita nada más te comento, son las 11:17 para que tomes tu tiempo. Sí, ya voy a terminar. Muy bien, gracias. Y bueno, es la buena alimentación, el ejercicio, actividades agradables, relaciones interpersonales y el sueño. Nosotros como seres humanos, pues siempre tenemos la necesidad de, bueno, somos unos seres sociales, entonces tenemos como la necesidad de siempre estar en convivencia con otras personas. Por lo que no es recomendable, por ejemplo, aislarnos de otras personas. Por eso se ponen las relaciones interpersonales. En este momento, ¿cómo podemos hacerlo? Pues a lo mejor por video chat con nuestros amigos o con nuestra familia, estar conviviendo. El sueño, siempre cuidarlo, las horas que se recomiendan, que son 8 horas, me parece. Una buena alimentación, hacer ejercicio y pues actividades agradables, que aquí era lo que yo les mencionaba, como ver una película o no sé qué más les guste, leer un libro, no sé, actividades que nosotros disfrutemos, ya sea con nuestra familia o nosotros solos. Y pues para esto yo pues les recomendaría que hicieran como un horario en donde pusieran todas las actividades y cómo van a ir haciéndolas para que pues puedan tener como mucho mayor organización de su tiempo. Y me gustaría ponerles un video chiquito. ¿Sí se puede poner por aquí, Norma? La pandemia generada por el COVID-19 y el consecuente aislamiento social al que nos hemos visto enfrentados ha transformado profundamente nuestras vidas. Las rutinas se han alterado, nuestras relaciones sociales se han modificado e incluso corremos el riesgo de perder de vista lo que da sentido a nuestras vidas. Son muchas las consecuencias que esta experiencia sin duda traerá a nuestras vidas. Una de estas es el aburrimiento, que se caracteriza una sensación generalizada y profunda de desagrado. Cambia nuestra forma de pensar, surge el desinterés, baja nuestra capacidad de concentración y se aparecen pensamientos negativos. Provoca cambios en nuestro cuerpo, nos sentimos cansados, hasta nuestros gestos y expresiones cambian. En fin, nos vemos aburridos. El aburrimiento puede llevarnos a disminuir nuestra autoeficacia y autoestima, lo cual nos pone en riesgo para la depresión. Puede llevarnos a dormir más durante el día para que las horas pasen más rápido.
Esto afectará nuestro sueño en la noche, que es muy importante para cuidar nuestra salud mental. Si bien el aburrimiento no siempre es malo y a veces nos lleva a pensar creativamente para poder encontrar sentido, lo cierto es que puede hacer aún más difícil el enfrentar una situación estresante como la cuarentena. Pero, ¿cómo nos protegemos de este aburrimiento letal? Todo parte cuidando tu salud física y mental. Esto es tan amplio que va desde alimentarse de manera sana, ejercitarte, dormir bien y asolearte en la medida que puedas. Luego sigue estos consejos básicos para evitar o salir de este nefasto aburrimiento. Construye una rutina. Las rutinas cuidan nuestra salud mental. Levántate a la hora de siempre, vístete, dúchate. Las rutinas pueden incluir actividades como hacer desayuno, estudiar, hacer aseo, cocinar, ver una película. Cuando hagas estas tareas, enfócate plenamente en ellas. Algunos psicólogos llaman a esta estrategia mindfulness o atención focalizada en la tarea presente. Y al momento de estudiar, no dejes que el aburrimiento sea un freno y recuerda el truco de los 5 minutos. Si ahora estás pensando en que tienes que estudiar, tienes 5 minutos para comenzar. No des espacio a que otros pensamientos se interpongan a la iniciativa. Mantén contactos sociales con Internet, que sea parte de tu día. Una forma de vencer el aburrimiento es tomar la tarea de cuidar a otros, preocuparte por personas que pueden estar pasando por un mal momento. Esta es una tarea que todos podemos hacer. Ayudar a otros se siente bien y tiene todo el sentido del mundo. Pregúntate, ¿cómo puedo hacer para desarrollarme como persona en esta situación? Piensa en alguien que admires. ¿Qué haría esa persona en estas circunstancias? Siempre hay una manera de encontrarle el sentido a la situación en la que estamos. No olvides proteger tu salud mental y mantenerte informado sobre el COVID-19 en fuentes oficiales, confiables y objetivas. Listo. Pues ya de mi presentación solo me quedaba... Uy. Soy Olga Cañizares y os agradezco a todos que estéis con nosotros en este momento que todos estamos viviendo como un absoluto estado excepcional. Quiero agradecer a UNIR esta posibilidad que nos da a todos. Solo me quedaban las referencias. Y ya, sería todo. Perfecto, Fanny, muchas gracias. Bien, chicos, ahorita por ahí se quedaron unas preguntitas pendientes que voy ahorita a pasarle el micrófono. Nancy tenía una aportación muy buena cuando alguien preguntó acerca de cómo si había algunas opciones gratuitas de atención psicológica. Ella quiso aportar algo y lo dejó para el final. Adelante, Nancy. Sí hay atenciones psicológicas gratis aquí en San Miguel. Está en el CAICES de La Lejona. Ahorita, por cómo está lo de la crisis del COVID-19, me parece que solo tienes que llegar y pedir el número de los psicólogos y ya te dicen, por ejemplo, te dan su número y o sea, solo te atienden si de plano, o sea, es crisis, o sea, crisis. Y, por ejemplo, en el Hospital General ahorita no están dando ni atención ni psicológica ni psiquiátrica, pero también en el DIF te proporcionan los números de los psicólogos, me parece que hay 4, y también te los proporcionan porque ya todas las sesiones son pues por internet. Entonces, pues ahí en el CAICES y en el DIF, y hay otra asociación que está enfrente del Hospital General, pero la verdad desconozco el nombre de la asociación, pero es para jóvenes y pues también es gratis. Y también hay una línea, no sé si esta Fanny podría corroborar eso, no sé qué tan cierto sea, de línea de prevención de suicidio o prevención de crisis. Sí. Ajá. Bueno, es que yo de aquí no conocía mucho porque siempre nos daban como lo de Celaya. Entonces, pero sí, por ejemplo, creo que la que mencionas que está por el hospital es la del patronato y esa es para niños y para adolescentes. Y la línea que mencionas es la línea de emergencia, de atención en crisis, algo así.
Y déjenlos, la busco porque me la sabía, pero ya no me la sé. Bueno, igual se las puedo mandar y ya que se las manden a ustedes y toda esta información. Con el Pero material, sí, Fanny. De acuerdo. Hay otra pregunta, Fanny, bueno, muy respecto con este tema de la atención gratuita. Por ahí, Carlos, ¿quieres lanzar tu pregunta o quieres que la haga yo? Dime. Si la pudieras hacer, porfa, porque ya no recuerdo dónde ¿Cuál la... era? Ah, ok, muy Ajá, bien, Carlos. Bien, la pregunta gracias. es de nada, Carlos, es la siguiente, Fanny. En tu opinión personal y profesional, ¿crees que se cuenta con apoyos psicológicos gratuitos de calidad? yo creo que sí. No en todos los lugares. Les digo, bueno, aquí en San Miguel no sé mucho de las atenciones gratuitas, pero en Celaya había unos lugares muy buenos a los que podía asistir las personas y eran gratis. Este, y sí, yo creo que sí, pues puede ser muy bueno. Creo que puede haber lugares buenos y lugares pues no tan recomendables. Y bueno, algo que también nos decían siempre en las clases era que las personas siempre valoran mucho más lo que les cuesta, así sean 50 pesos, 20 pesos. Bueno, para algunas personas 50 pesos es mucho dinero, para algunas personas, no sé, pueden buscar ayudas mucho más caras, pero siempre que les cuesta, valoran y les ayuda mucho mejor la terapia. Pero igual creo que gratuita pues puede servir para muchas personas. Muchísimas gracias, Fanny. Bien, creo que es importante, chicos, también mencionarles, sé que ahorita, bueno, están conectados chicos de generaciones ya anteriores que ya conocen todo el programa de apoyo psicológico de Jóvenes Adelante, pero también tenemos ahorita de invitados a chicos de esta generación entrante 2020 y creo que para ellos es importante recordarles este apoyo psicopedagógico que también ofrece Jóvenes Adelante completamente gratuito y que obviamente pues sí sería un gran apoyo para ustedes. No sé si alguien quiere, Sari, Jorge quiere o Esther, quieren agregar algo al respecto para complementarlo. Sí, claro, cómo no. Bueno, chicos, pues como les ha dicho ahorita Norma, en efecto cuentan ustedes con este servicio. Somos un equipo de varios terapeutas lo que se trabaja en esas sesiones, desde luego, es perfectamente confidencial, como suele ser cualquier terapia. Y estamos algunos que ustedes ya conocen, como Roberto Corona y como yo, y hay otros terapeutas que no están dentro, digamos, de la organización de una manera permanente, pero que contamos con sus servicios. Entonces ustedes pueden elegir si prefieren que sea alguien que no participe de otras maneras en la asociación o cualquiera de nosotros. Así es que cualquier cosa, ya saben que a través de Sari pueden contar con este servicio. Eso es todo. Muchísimas gracias, Esther, por tu aportación y quiero agradecer mucho a Fanny por atreverse y proponer este taller. Creo que en estos tiempos es muy necesario. Evidentemente, no nada más estamos preocupados por nosotros, sino por nuestra familia y el conocer este tipo de técnicas y tener muy presente cómo podemos ayudar en una primera instancia, creo que es muy necesario. Muchísimas gracias, Fanny, por tu tiempo. Por prepararnos todo esto. Y chicos, también les agradecemos a todos ustedes por estar aquí presentes, por su tiempo, obviamente. Saben que estos talleres son para ustedes, los creamos para poder ayudarlos en todas estas situaciones que se han estado presentando. Y recuerden que tenemos más talleres en las próximas semanas para que por aquí se conecten. Si posterior a esta reunión no pudieron hacer sus preguntas aquí sobre el chat, no duden también en contactar por ahí a Sari para resolver todas estas dudas.